contentos porque estamos reunidos aquí para estudiar la palabra de Dios. Y cómo es bueno saber que hay gente linda, gente que tiene hambre y sed de justicia, gente que se atrevió a levantarse mañana y correr aquí para recibir la palabra de Dios. Ustedes en el frescor de la mañana todavía están con la mente abierta, la mente dispuesta, y es más fácil aprender. Dios les bendiga ricamente. Vamos a abrir el texto bíblico para leer el mensaje de Dios para nosotros. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 10 en adelante. Dice así: por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a todos los hijos de Israel? Esta pregunta de Moisés a Dios delante del desafío que Dios le presentó, esta pregunta es interesante. Dios le confió una misión a Moisés. Le dijo: ven, te he escogido para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y delante de esa responsabilidad, delante de esa misión, Moisés pregunta: ¿pero quién soy yo? Ahora, en el contexto original, la pregunta es hecha en el sentido de que yo no soy nadie, en el sentido de que ¿cómo yo solo voy a enfrentar a las poderosas fuerzas de Egipto? ¿Cómo voy a libertar a tu pueblo? ¿Quién soy yo? La pregunta originalmente es hecha en el sentido de incapacidad, en el sentido de insignificancia, de no poder. Pero también podemos aplicar este pensamiento al hecho de que para cumplir una misión en la vida, tú necesitas en primer lugar saber quién eres tú. Si tú no entiendes quién eres tú, no tienes condiciones de cumplir ninguna misión en esta vida. Ahora quiero que entiendas que si tú estás vivo esta mañana aquí sentado oyéndome, es porque tienes una misión para la vida. Frecuentemente encuentro jóvenes especialmente que dicen: yo no sé para qué vine al mundo, yo no sé para qué nací, yo no sé qué hago en esta vida. Hay muchachos que se meten a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción, caen en el terreno de la promiscuidad, como una pelota que rueda para abajo y no tiene sentido. Jóvenes que deberían estar aprovechando la vida, que se sienten inútiles porque encuentran problemas en el camino para realizar sus sueños. Esos muchachos generalmente piensan que no tiene sentido, la vida no tiene sentido, que no tienen un propósito para ellos en esta tierra. Y sin embargo yo te digo en el nombre de Dios, si estás vivo, es porque Dios tiene un plan para ti. Pero el otro día encontré a una persona que me dice: pero ¿qué plan? ¿Qué Dios? Si yo no creo en Dios. Bueno, la libertad de no creer en Dios es parte pues del amor de Dios, porque por amor Dios te hizo libre, libre para creer y libre para no creer. Generalmente los ateos dicen: yo no tengo Dios. No, el ateo no tiene el Dios que nosotros tenemos, pero él tiene Dios. Y el Dios del ateo son sus propias ideas.
es su propia filosofía. Él no adora al Dios creador del cielo y de la tierra, pero adora sus ideas, adora su filosofía. No hay nadie que no crea en algo. No hay un ser humano que no crea en algo. Este ateo me decía, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Qué sentido? ¿Qué Dios? Bueno, te voy a explicar lo siguiente. Si estás vivo esta mañana, hay dos posibilidades. La primera es que Dios existe y te creó con amor. Y Dios nunca crea nada por crear. Si Dios te creó y estás vivo, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene una misión para ti. Pero existe la otra posibilidad de que Dios no exista. Ahora, si Dios no existe, pero tú estás vivo, ¿de dónde viniste? Eres fruto del acaso. Eres fruto de la casualidad. Un día hubo una explosión cósmica y brotó la vida y apareciste tú. Pero esa explosión fue una casualidad. No había una mente superior, no había un Dios creador con un propósito. Por lo tanto, si Dios no existe, tu vida es una casualidad. Tu vida es fruto del acaso. Y en ese caso, tu vida no tiene sentido. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? La casualidad no tiene propósito. Por eso yo prefiero creer que soy fruto del amor de un Dios todopoderoso. Y mi vida tiene sentido. Yo sé de dónde vengo. No vengo del vientre de mi madre. Vengo de las manos de Dios. Fue Él que me formó en el vientre de mi madre. Mi origen no es mi madre. Yo soy fruto del amor de Dios. Y mi vida tiene un sentido. Y yo sé para qué estoy en esta tierra. Por lo tanto, querido, que las cosas vayan mal en este momento para ti, no quiere decir que tu vida no tenga sentido. Porque si crees en el amor de Dios, Él tiene una misión para ti. Dios tenía una misión para Moisés. Ahora mira, cuando Dios se le presentó a Moisés para darle la misión, Moisés estaba en el desierto, tierra de culebras, tierra de escorpiones. Desierto es tierra sin vida, tierra de dificultades, inclemencias naturales. ¿Qué cosa se puede construir en el desierto? El desierto es tierra de muerte. Moisés tenía todo lo necesario para decir: esta vida no tiene sentido. ¿Qué hago aquí? Y sin embargo es allí, en medio de las dificultades, a partir de las circunstancias difíciles, es allí que aparece el Señor y le dice: Moisés, tengo una misión para ti. ¿Pero qué misión aquí en el desierto? Tengo una misión para ti. Levántate. Esa orden me gusta, levántate. Porque hay mucha gente que pasa la vida sentada, acostada, lamentándose, creyendo que está todo perdido, está todo fracasado. Y ya intentó, que no alcanzó, que no le logró. Si tú eres un Moisés en el desierto de esta vida, esta mañana la voz del Señor Jesucristo llega a ti para decirte: hijo, levántate. No estés llorando ahí, levántate. Tengo una misión para ti. Y la misión para Moisés fue: levántate, porque te he escogido para que seas el libertador de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo y te he escogido a ti para que libertes a Israel del poder de Egipto. Y delante de la misión, Moisés pregunta: ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vuelvo a repetir, en el contexto original la pregunta está hecha en el sentido de que yo no soy nadie, yo soy insignificante, yo no tengo fuerzas, yo estoy solo.
Yo no puedo luchar contra las fuerzas poderosas de Egipto. En ese sentido, fue hecha la pregunta, ¿quién soy yo? Pero por otro lado, la pregunta, ¿quién soy yo?, expresa también la necesidad de saber quién eres tú para cumplir la misión. ¿Y sabes por qué hay mucha gente que no cumple su misión en la vida? Su misión como padre, como madre, como hijo, como líder, como maestro, como abogado, como político, como religioso, como lo que tú quieras, porque todos tenemos una misión en la vida. ¿Sabes por qué hay gente que no cumple la misión? Porque no entiende quién es. El primer paso para el cumplimiento de la misión es saber quién eres, entender quién eres. Porque si tú piensas que tu misión es volar y no entiendes que no tienes alas, ¿cómo vas a volar? ¿Quién eres tú? Dios te ha traído a este mundo con un propósito, pero ¿quién eres tú? Bueno, mi tema esta mañana tiene que ver con eso. ¿Quién eres tú? Todos los seres humanos somos como un triángulo. Tenemos tres lados y eso tenemos que entenderlo. Y eso es bíblico. Todos los seres humanos tenemos tres lados, somos como un triángulo. Este lado de aquí es el lado mental emocional. Este lado de aquí es el lado físico biológico. Y abajo está el lado espiritual. Todos los seres humanos, independiente de lo que creamos, tenemos tres lados. Un lado mental, emocional, un lado físico, biológico y otro lado espiritual. ¿Por qué coloco el aspecto mental y emocional en este lado? Porque nadie ama con el corazón, querido. Aunque poéticamente decimos, te amo con todo mi corazón, yo tengo una noticia triste para ti esta mañana. El corazón no ama. El corazón solo bombea sangre, querido. Amamos con la cabeza, no amamos con el corazón. Odiamos con la cabeza, no odiamos con el corazón. Por eso coloco en este lado el lado mental, emocional del ser humano. Pero todo ser humano también tiene un lado físico, biológico. Comemos, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos un cuerpo, nos cansamos, necesitamos dormir. Y todo ser humano también tiene un lado espiritual, independientemente de lo que creas. Porque yo viajaba un día con un amigo, un periodista famoso allá en Brasil, que es ateo, y él no esconde el hecho de ser ateo. Él no cree en nada, no cree en Dios, no cree en el diablo, no cree en nada. Él es un humanista, él cree en el ser humano, en el potencial del ser humano, según las palabras de él. Y él me decía, mire pastor, yo no tengo un lado espiritual, porque yo soy ateo, yo no creo en Dios. Por lo tanto, yo solo tengo dos lados, el lado mental, emocional y el lado físico, biológico. Pero yo no tengo el tercer lado espiritual, porque yo no creo en Dios. Ahora, querido, el hecho de que creas en Dios o no determina que tengas un lado espiritual, porque eso no depende de ti. Vamos a decir que yo no creo en el hambre, ¿ya? Yo no creo en el hambre. Y puedo escribir libros tratando de explicar por qué el hambre no existe. Y puedo dar seminarios enseñando que el hambre no existe, pero a mediodía voy a tener hambre. Diga lo que diga, crea lo que crea, argumente lo que argumente, voy a tener hambre, porque el hecho de ser un ser físico, biológico, no depende de lo que yo crea. Por lo tanto, el hecho de que tienes un lado espiritual no depende de lo que tú crees. Eres así, no lo puedes negar. Tienes un lado mental, emocional, tienes un lado físico, biológico y tienes un lado espiritual. Ahora, yo no sé si te has dado cuenta, pero en los últimos años el ser humano, en sus diferentes actividades, se ha esforzado para desarrollar su lado mental, emocional, más que nunca. Nunca se ha visto tantos tratamientos
de terapia emocional, terapia mental, higienización mental. Nunca se ha escrito tanto, nunca se ha dado tantos seminarios sobre el aspecto mental, el desarrollo, la necesidad del desarrollo mental, emocional del ser humano. Nunca se ha consultado tantos psicoanalistas. Antes pensábamos que el que iba a un psicoanalista era un loco. Hoy es normal. Todo artista de televisión, todo cantante famoso, todo político va a sesiones de terapia, no porque está loco, sino porque necesita entenderse. Entonces nunca el ser humano en la historia le ha dado tanta importancia a su desarrollo mental y emocional. Tampoco nunca, como en nuestro tiempo, el ser humano le ha dado tanta importancia al cuidado y al desarrollo de su lado físico-biológico. Esta mañana, por ejemplo, estamos aquí porque parte de las actividades de hoy es la preocupación que la Iglesia tiene por el desarrollo físico-biológico del ser humano. Sí, el desarrollo físico-biológico del ser humano. Hace 15 días estuvieron aquí en Monterrey la ensalada gigante, porque en los últimos años todos los sectores de la humanidad han tratado de desarrollar el cuidado, la prevención de la salud. Los médicos hablan hoy de que la mejor terapia no es el tratamiento de la enfermedad, sino la prevención de la enfermedad. Y nuestra Iglesia tradicionalmente ha enseñado a lo largo de su historia los 7 remedios naturales que el ser humano debe usar para desarrollar una salud equilibrada: el uso abundante del agua, del aire fresco, oxigenar los pulmones, una alimentación saludable, el ejercicio, el trabajo útil, la confianza en Dios, el reposo. Nunca en la historia el ser humano se ha preocupado tanto de su lado mental, emocional, de su lado físico-biológico. Ustedes sabían que entre las 10 industrias que más han crecido en los últimos 10 años están las industrias que tienen que ver con remedios naturales, con venta de vitaminas, con venta de asuntos alternativos a la salud. ¿Por qué? Porque el ser humano se preocupa hoy con cuidar su cuerpo, con cuidar su salud, con hacer ejercicio. 50 años atrás, si tú veías a alguien corriendo en la calle, era un ladrón, tenías que llamar a la policía. Hoy día todo el mundo está corriendo. ¿Por qué? Está preocupado con su salud. Todo el mundo está preocupado en cuidar su aspecto físico-biológico. Y eso es lógico, y eso es natural, y eso es correcto. Porque el ser humano tiene un lado mental, emocional, tiene que desarrollarlo, tiene que cuidarlo. Tiene un lado físico-biológico, tiene que desarrollarlo y cuidarlo. Pero, y aquí está el problema, todo ser humano, vuelvo a repetir, independientemente de lo que crea, tiene un lado espiritual. Y lo interesante que es, el lado espiritual es la base de los otros dos lados. Si el lado espiritual está mal, el triángulo se desajusta. Y si el triángulo se deforma, pues ahí vienen los problemas que el ser humano tiene y que no consigue identificar. Hay gente enferma, hay gente enferma del alma, enferma de las emociones, enferma del cuerpo, enferma, no se da cuenta, no puede identificar cuál es su mal, solo sabe que está mal. No logra dormir, no tiene paz, se revuelca en la cama, toma píldoras para dormir, llora, entra, cae en estado de depresión y se pregunta: ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Y es que el triángulo, su triángulo humano está desequilibrado. Lo que da sustentación a estos dos lados es el lado espiritual. Solo que el ser humano no se preocupa de desarrollar el lado espiritual.
Él anda muy preocupado en desarrollar su lado mental, emocional, su lado físico, biológico, pero no el lado espiritual, olvidando que es el lado espiritual la base de los otros dos lados. Tú puedes crecer en el lado mental, emocional cuanto quieras, puedes cuidar este aspecto de tu vida cuanto quieras, también puedes hacer la misma cosa con el lado físico, biológico, pero si tú no atiendes a la preservación, al cuidado, al desarrollo de tu lado espiritual, siempre vas a ser un ser humano infeliz y no vas a comprender el origen de tus problemas. El lado espiritual. No te estoy hablando de religión esta mañana. Estoy hablando de tu naturaleza humana, de tu esencia humana. No te estoy hablando de doctrina. Estoy hablando que tienes que desarrollar el lado espiritual. Ahora mira, cuando Jesús estuvo en esta tierra dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. ¿En qué sentido Jesucristo dijo: yo soy la vida? Él no estaba hablando de vida física. La vida física estaba incluida, pero Él no estaba hablando específicamente de la vida física. Cuando Jesucristo dijo: yo soy la vida, no estaba hablando de la vida mental, emocional. A pesar que el lado mental, emocional de la vida estaba incluido. Pero cuando Jesucristo dijo: yo soy la vida, estaba hablando del aspecto espiritual de la vida, que incluye y que abarca, porque es el fundamento, los lados mental, emocional, físico, biológico. Yo soy la vida. En otras palabras, yo soy el que le da sentido a tu existencia. Yo soy el que le dará sentido a tu vida emocional, mental y a tu vida físico, biológica. Jesucristo en otra ocasión dijo: he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vida abundante. ¿Sabes lo que es la vida abundante? Oh, queridos, nosotros no hemos venido a este mundo solo para sobrevivir. Los animales también sobreviven. Y a pesar que nosotros tenemos una estructura animal en el aspecto físico biológico, nosotros no somos animales, somos seres humanos. Porque nosotros tenemos la capacidad de soñar, de hacer planes. Nosotros lloramos, nosotros sufrimos, nosotros nos alegramos. Y Jesucristo dijo: yo he venido a este mundo para que tú tengas vida y vida abundante. ¿Sabes lo que es la vida abundante? Hay dos tipos de vida. Esa vida que cuando tú te levantas de mañana, abres los ojos y dices: ay, un día más. Tengo que enfrentar la vida, los problemas, las dificultades. ¿Cuándo se acabará esta vida? Esta vida no es vida. Esta vida es un infierno. Esa no es la vida que Dios soñó para ti, querido. Cuando Dios te creó, no te creó para vivir esa vida. Cuando Dios te creó para que vivas la vida abundante, la vida plena, la vida con sentido. El levantarte de mañana, levantar las manos al cielo y decir: Señor, estoy vivo, gracias, estoy vivo. Miras por la ventana, está lloviendo, hay una neblina terrible, pero estoy vivo. Tienes deudas, tu hogar está teniendo problemas terribles, tu hijo está en las drogas, pero estoy vivo. No tienes empleo, pero estoy vivo. El país vive la más grande crisis de su historia, pero estoy vivo. Tengo dificultades de relacionamiento, tengo enemigos que vienen encima de mí, pero estoy vivo. Ganas de vivir, de enfrentar la vida, de luchar, porque la vida tiene sentido. Y Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas ese tipo de vida, vida abundante, vida con sentido. Ahora, si Jesucristo es la vida, cuando yo me separo de Jesucristo, ¿me estoy separando de quién? Me estoy separando de la vida. En el momento que yo me separo de Jesús, entro al territorio de la muerte,
no muero instantáneamente. Ojalá muriera, porque si muriera instantáneamente ya no sufriría, porque los muertos nada saben. Pero resulta que en el momento, a partir de que me separo de Jesucristo, me separo de la vida, porque Él es la vida, y entro al territorio de la muerte. Y este es un terreno doloroso, porque continúo respirando, continúo teniendo familia, entrando, saliendo, comprando, vendiendo, trabajando, pero la vida ya no tiene sentido. Yo puedo hacer todo lo que quiera para desarrollar mi lado mental y emocional, pero la vida no tiene sentido. Puedo hacer todo lo que quiera para desarrollar mi lado físico, biológico, pero la vida continúa no teniendo sentido. Necesito darle sentido a mi vida, y para eso tengo que devolverme al Señor Jesucristo. Yo estaba predicando una vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, linda ciudad, y estaba predicando en un coliseo más o menos así. Y siempre cuando termino el mensaje yo digo: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Quieren levantarse y venir aquí adelante? Y aquella noche pregunté: ¿necesitas de Jesús? ¿Necesitas de la vida plena? Si tu vida no tiene sentido, si sientes un vacío en tu corazón, ven a Jesús, entrégale tu corazón a Jesús. Y pregunté: ¿quién es la primera persona que se va a levantar? Y la primera persona fue un borracho. Y vino desde allá atrás, por el corredor central, vino tambaleando, pero parecía que a punto de caerse. Y pues todo el público comenzó a reír, porque seguramente el público pensó: ese pobre borracho no sabe lo que está haciendo, está borracho. Y él llegó aquí adelante, y aquí adelante estaba que se caía y lloraba. Pues eso no llamaba mucho la atención, porque los borrachos lloran, y lloran por todo, y lloran por nada, y él estaba llorando ahí. La siguiente noche volví a hacer la pregunta: ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesucristo esta noche? ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Y aparece de nuevo el borracho y viene tambaleando, y ahí pues el público comenzó a dar carcajadas, porque pensó: está viendo, ahí está la prueba de que el pobrecito no entiende nada, está borracho. Y él llegó nuevamente aquí. La tercera noche dije nuevamente: ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? ¿Quién es la primera persona? Y yo en mi corazón esperaba: ese borracho va a aparecer en cualquier momento. Pues no apareció. Y la siguiente noche no apareció, y la otra noche no apareció más. La última noche yo prediqué el tema del bautismo y dije: ¿cuántos quieren bautizarse? Porque Pablo dice que cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. ¿Sabes lo que quiere decir Pablo? Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Pero si no queremos morir por causa de nuestros pecados, tenemos que creer en la muerte de Cristo. Pero para que la muerte de Cristo nos sirva, tenemos que entrar al tanque del bautismo, porque cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. Entonces dije: ¿quién es la primera persona que quiere venir aquí adelante? Y la primera persona fue un hombre de pantalón jeans, camisa blanca, vino, estaba aquí adelante llorando, emocionado. Y yo lo miraba, vino mucha gente, pero yo lo miraba a él, y él llorando. Y le dije: yo te conozco. Y él levantó los ojos y dice: sí, yo soy el borracho de la primera noche. Pero ahora no estaba borracho. El borracho de la primera noche era un hombre de cabello largo, barba, inmundo, nunca se bañaba, nunca se cambiaba de ropa. Era un hombre sucio, tan maloliente que las personas cuando venían y llegaban cerca se apartaban discretamente, porque no podían soportar el olor. Pero ahora yo estaba delante de un hombre bien vestido, elegante, bonito, bien peinado. Bueno, terminó aquella noche la reunión, yo fui al camarín, y cuando estaba saliendo para el hotel, lo encuentro en el corredor llorando. Y él me contó su historia. Y es una historia triste. Él me dice: pastor,
Yo tenía 20 años de edad, era ingeniero de minas en una de las más grandes empresas mineras del país. Me casé con una niña linda, nos fuimos en luna de miel. Y cuando estábamos regresando, yo dormité en el volante, el vehículo salió de la carretera, mi esposa murió. Y él comenzó a llorar y dice: pastor, yo maté a mi esposa, porque yo estaba conduciendo el vehículo, yo dormité,